Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Nuevamente con el gusto de poder saludarlos y vernos por esta plataforma y poder compartir un poco de algo que me apasiona mucho. Antes de entrar en el tema, me gustaría hacer como un recuerdo de cómo es que yo llego a la cirugía digital guiada. Era cuando yo empezaba a aventurarme en la implantología, yo solo rehabilitaba implantes y existían unos cursos de cirugía digital guiada, era lo que había en el país, solo había eso, no había, de momento no había diplomados, eso fue hace muchos, muchos, muchos años, en una galaxia muy lejana, no, eso no es cierto. Este, y Nobel sacó 4 cursos, fue uno en Mérida, uno en Guadalajara, uno en León y uno en Ciudad de México. Y yo tuve el gusto de estar en la ciudad de León, estudiando cirugía guiada, y empecé al revés, yo empecé al revés mi formación, yo empecé poniendo primero cirugía guiada y después empezamos haciendo implantes convencionales. Yo quisiera en el transcurso de esta charla poder transmitir un poquito de esa curva de aprendizaje. La cirugía guiada ha avanzado muchísimo, hay muchos sistemas de cirugía guiada, pero pues en el transcurso de la charla vamos a ir viendo un poquito de qué se trata esto. Entonces, si hay una curva de aprendizaje, no es poner una guía y meter los taquetes, no funciona así. Entonces, hay mucho que platicar al respecto, hay muchos casos, tenemos muchísimos casos en el transcurso de los años, muchos errores, muchos éxitos, pero básicamente yo quisiera transmitir un poquito de cómo manejar esto, cómo son los principios para tratar de evitar cometer esos errores que en un principio, cuando nadie hacía cirugía guiada, nos tocó aprender a veces un poco a la mala. Entonces empezamos. Para los que no me conocen, bueno, yo vivo en San Luis Potosí, aquí tienen su casa. Siempre me gusta poner esta imagen de principio. Seguramente ya varios han visto pláticas mías sin decir, oh, y otra vez la misma diapositiva. Realmente mi ciudad me gusta mucho, no soy originario de aquí, pero híjole, caminar en las noches en su centro histórico es increíble. La iluminación está muy, muy, muy padre. Pues cuando gusten aquí, los esperamos con los brazos abiertos. Evolución. Cuando hablamos de evolución y estamos hablando de que hacemos implantes, imaginemos nuestra evolución. Cuando entras a la universidad, somos meramente, vamos a decir que soy yo, no quiero decir que nadie más, vamos a hacerlo personal. Este soy yo entrando a la universidad, empezando a ver algo de pacientes. Cuando empezamos a hacer extracciones o cosas parecidas, nos sentíamos ya todos unos guerreros y pasamos a tener una lanza. Y cuando te gradúas, tienes buenas armas para desempeñarte. Pero yo sí puedo decir que mi práctica clínica y mi privada, la práctica clínica, hay un parteaguas enorme en el antes y el después de la implantología. Cuando empiezas con implantes, te vas literalmente al lado oscuro y tienes muchas satisfacciones y tienes muchas complicaciones. ¿Cómo buscamos minimizarlas? Buscamos hacer las cosas de máxima precisión. Cuando yo deseo tener mejores resultados, no me gustaba mucho los resultados que tenía cuando me ponían los implantes y me puse a estudiar cirugía guiada, que era lo que vi en su momento. Y después, con el tiempo, nos hemos dado cuenta, ¿cómo llega esto? ¿Cómo es que lo que tú ves en una computadora, cómo lo puedes llevar a la realidad? Cada día es más tangible, cada día que pasa es más tangible, pero en los años 80, que cuando inició todo eso, con el profesor Daniel Van Sterven y el doctor Mats Anderson, ellos tenían una visión. Y recuerden, estoy hablando de los 80. Si alguno de ustedes ha visto la serie Stranger Things en, en Netflix, se darán cuenta que la época de los 80 era algo muy austero. Vivíamos felices, no lo sabíamos, pero éramos muy austeros. Pero había visionarios que querían mejorar las cosas, querían hacer máxima precisión, cosas más sencillas. Ellos empiezan en los 80 y para para el 2002 por fin publican su artículo donde hablaban que mediante una tomografía
podían diseñar guías personalizadas para operar al paciente. Operaron un sinnúmero de cadáveres con las guías y estuvieron anotando todos los pros y los contras de sus resultados. Y uno de esos resultados fue cómo generar una guía que tuviera mayor precisión. Una de esas guías tenía, o bueno, las guías tenían ciertas condiciones. Una de ellas era unos tubos guías que permitiera que esa precisión no se perdiera. Cuando hablamos de un espacio tridimensional, tenemos, tenemos movimientos mesial, distal, vestibular, palatino, ápico coronal. Son varios movimientos que tenemos que estar cuidando. Y eso lo generaron mediante unos anillos y lo estuvieron revisando por mucho ensayo y error. Por fin en el 2003 es cuando se presenta el concepto de cirugía digital guiada en el Simposio de Las Vegas. Entonces, si nos damos cuenta cuántos años pasaron para poder formalizar y cuántos años de investigación. Hay a veces gente que critica a mis amigos de Nobel que tardan mucho en sus lanzamientos o que tardan mucho en innovaciones, pero lo que Nobel está haciendo desde siempre, ellos cuando sacan algo nuevo es porque llevan muchos años haciendo unas pruebas, ¿no? O sea, es decir, que no es como la vacuna del COVID, que en 6 meses ya estaba lista. Acá tienen que tener toda la evidencia clínica y científica de que las cosas funcionan. Entonces, los primeros en hacer cirugía guiada en el mundo, y no lo digo yo, lo dice la literatura, lo dice la evidencia científica, la evidencia clínica, los primeros en hacer cirugía digital guiada es Nobel. Y es una postura donde yo me siento muy tranquilo de que sé que esto es sumamente eficiente y predecible. Para poder hacer cirugía guiada, hay gente que se levanta y me ha dicho, voy a operar cirugía guiada. Ok, ¿qué necesitas? No sé, pero voy a hacer cirugía guiada. Bueno, vámonos por partes. Para hacer cirugía digital guiada, necesitamos un software que sea para diseñar cirugía digital guiada. En el caso de Nobel, tenemos lo que es el DTX. La ocasión anterior que nos vimos aquí en I+D, estuvimos platicando un poquito acerca de ese software, porque tenemos grandes ventajas. ¿Sí? Y este software, cuando ya se logra la licencia de la FDA, cuando está aprobado por la FDA, fue en 2005. En este 2005 se llamaba Nobel Procera, con el concepto Nobel Guide. Ha ido cambiando y evolucionando el nombre. Entonces, si se dan cuenta, insisto, de los 80s, inicios de los 80s al 2005, ¿cuántos años llevamos de investigación y que por fin ha sido aprobado? La FDA pues, pide ciertos requisitos y tenían más de 500 pacientes tratados de manera exitosa, lo cual permite que sea un software muy, muy seguro. Insisto, el software del día de hoy se llama DTX. En la plática anterior que tuvimos, hablábamos de cómo planear protésicamente un caso desde antes de operarlo, y es el mismo software que usamos. Otra de las ventajas del software es que no solo te sirve para diagnóstico y planeación de tratamiento, también te sirve para hacer cirugía digital guiada de manera que tú puedes predecir todo desde antes de operar. Actualmente en el mercado hay muchísimos softwares, pero insisto, yo me siento a gusto con este que tiene toda la investigación del mundo y que es un software que sigue evolucionando, todo el tiempo está evolucionando. Hay N cantidad de softwares, algunos los he probado. Yo sé que hay gente muy habilidosa y que pueden hacerlos funcionar, pero el día que usen nuestro software, ese día se dan cuenta que la vida es más sencilla. No son malos, son buenos. Yo conozco gente que puede durarse sus 4 o 5 horas planeando sin ningún problema y son felices de sumergirse en la computadora. Yo soy más pragmático, me gustan las cosas más simples, por eso me quedo con este software. He probado, de estos que les pongo aquí, he probado 3 adicionales al DTX
y me sigo sintiendo más a gusto con DTX. Tipos de archivo. ¿Qué archivos vamos a ocupar? Necesitamos, para poder realizar cirugía digital guiada, dos tipos de archivos. El DICOM, que quiere decir que son imágenes digitales de comunicación en medicina, y vamos a ocupar archivos STL. Cuando empezó la cirugía digital guiada, solo teníamos archivos DICOM. Ahorita con los escáneres de mesa de laboratorio o los escáneres intraorales de consultorio, es muy sencillo obtener STL. Pregunta, ¿tengo que comprar un escáner para intraoral para poder hacer cirugía digital guiada? Lo ideal es que sí. Honestamente, yo aún no lo he comprado, pero hay laboratorios que tienen escáner y hay consultorios que tienen escáner. Puedes sacar una impresión, llevar la impresión o directamente sobre el paciente. Vamos a ver cómo funciona esto. Cuando sacamos tomografías, es muy común que queramos ver las tomografías de gabinete dental común y corriente. Y tenemos algunos detalles que no nos lo hacen tan eficiente. Vamos a ver qué detalles. Este es el tipo de tomógrafo con el que yo estoy familiarizado. Las tomografías que ustedes van a ver en mis casos clínicos son de un tomógrafo como estos. Inclusive creo que es la misma marca. Esto es un tomógrafo helicoidal. Y hay tomógrafos, lo que son el Combin. El Combin, estas imágenes o esta presentación, podríamos pensar que son tomógrafos viejitos, pero el Combin te va a mandar, como dice su nombre, un cono, y te va a mandar unas de 3 conos. Si yo quiero ver tejidos blandos, voy a ver una especie de, como un trébol, podríamos decir. Aquí es donde está una lectura de Combin, acá en la zona anterior otra y acá otra. Y veo imágenes demasiado pixeladas, no veo una gran calidad. Cuando yo quiero ver una densitometría, el software me avisa que la imagen es de muy buena calidad. El objetivo de un Combin es menos radiación, que es perfecto, muy buena idea, menos radiación, pero para visualización es un poco más complejo. El CT o CAD o escáner dental es tomografía axial computarizada. Hay de corte simple y de multicorte. El tomógrafo que no es mío, que usamos en San Luis, iba a decir que tenemos, pues es el hospital donde yo refiero. Tenemos un corte donde te divide 64 cortes por milímetro y ahorita me dicen que hay hasta 120 cortes por milímetro. Están actualizando el aparato y es sumamente preciso. Cualquiera podría pensar, oye, pero es demasiada radiación. Resulta que el propio aparato tiene un software donde va detectando la densidad de los materiales que está leyendo, llámese hueso, diente, algún puente fijo de metal o de circonio, y conforme siente la densidad de lo que está leyendo, va disminuyendo o aumentando la cantidad de radiación. Y esto en el proceso de que esta camilla que ven aquí, el paciente se acuesta, pone la cabeza en el centro y pasa a través de esta especie de dona y en ese momento va reduciendo o regulando la intensidad de rayo, de tal manera que la radiación no es tan severa. Estoy hablando de equipos relativamente nuevos. Pensemos que tengan aproximadamente unos 5 a 10 años de antigüedad. Y bueno, ¿qué les cuento de los equipos más contemporáneos de 2022 para adelante? Todavía es mucho mejor. Cuando yo tengo una tomografía en un aparato helicoidal, vemos cómo las superficies que se logran ver son más uniformes, se ve una mejor textura. Y cuando yo pongo un corte que me da una densitometría, no veo tan pixeleado ni tan difuminado. Y nunca me aparece esa leyenda que me dice que mi tomografía o mi imagen es de baja calidad. Entonces, yo sé que cuando uso esto, incremento la precisión. No quiere decir que si yo tengo una tomografía de tipo combi no pueda hacer una cirugía digital guiada, pero evidentemente es una tomografía donde
yo voy a tener mayor precaución porque no todo lo que veo es real. Cuando yo tengo una imagen mejor, yo sé que es muy parecido a lo real. Y a veces puede ser que nos llevemos sorpresas, pero realmente es la menor, el mayor porcentaje de ocasiones. Cuando yo veo esto, insisto, casi nunca tengo problemas. Los he tenido en 300 guías que hemos registrado oficialmente, uno o dos, que me da sorpresas, pero porque habían puesto algún material regenerativo que no estaba integrado y parecía que estaba como hueso, ¿no? Pero son detalles, otro tipo de detalles. Cuando hablamos de precisión, al día de hoy, la cirugía digital guiada no es lo que yo empecé a estudiar hace muchos años. La cirugía digital guiada estaba pensada para que cualquier dentista pudiera poner implantes, porque como estaba en base a una prótesis previa o estaba una planeación bastante exitosa, se proponía hacer una cirugía flapless. Al día de hoy es lo que menos hago, la cirugía sin colgajo. Ahorita yo podría definir que la cirugía digital guiada es una cirugía donde haces agujeros de precisión para colocar tu implante. Y yo recomendaría, siempre que puedan, cuiden su tejido. Hay mucha literatura al respecto que te dice que si no cuidas tu tejido, vas a tener problemas. Entonces, no es lo que empezó. Cirugía para todo tipo de dentistas, que todo el mundo pueda poner implantes, que no tenga que hacer colgajos. Realmente, pocas veces vamos a hacer una cirugía sin injertar, ya sea tejido, sea hueso. Casi siempre vamos a tener que tener estas herramientas, de tal manera que también si quiero conservar mi tejido, si tengo poco tejido y puedo optimizarlo, voy a levantar un colgajo y voy a hacer cirugía guiada. Esos serían los parámetros que al día de hoy han cambiado. No es para cualquiera, hay una curva de aprendizaje y hay grandes errores si no tenemos en cuenta que hay muchas variables las cuales tenemos que controlar. Una imagen que vamos a necesitar para poder hacer una cirugía digital guiada de precisión, porque regreso al punto, la cirugía digital guiada es cirugía de precisión. Optimizas tejidos, optimizas hueso, optimizas espacio, puedes tener mayor predictibilidad en todo lo que hagas. Cuando tú tienes una escaneado intraoral o de modelo en yeso, estás considerando algo más, tejidos blandos. Si regresamos a la anterior diapositiva, nos damos cuenta que vemos hueso. Si siguen mi cursor, creo si se ve, aquí yo podría medir la cantidad de tejido blando, suponiendo que necesito hacer algún injerto de tejido conectivo del área del paladar, puedo medir más o menos en qué zona estoy. Pero no es muy fidedigno. Pero si yo además de esto tengo una lectura de tejidos blandos y lo empalmo y me da exactamente los límites, va a ser mejor. Otra de las grandes preguntas es, ¿todos los escáneres son iguales? No, no son iguales. Llámese de laboratorio o llámese de consultorio intraoral. Las imágenes de los escáneres, los STL, se miden en triángulos. Esto es lo mismo, pero vean cómo a menos número de triángulos, menos definición. Su escáner, mientras más triángulos tenga, va a ser más exacto. Vamos a ver cómo obtener los archivos STL. Hay dos formas. Esto es un escáner de Nobel, maravilloso escáner. Esto estuvo funcionando muchos años. Y en lo personal, me encanta este escáner, es muy exacto, es muy preciso, tiene un gran número de triángulos y es increíble ver cómo se maneja. Creo que actualmente está como en stand-by, creo que próximamente va a empezar a funcionar, no sé cuándo, pero por ahí había escuchado algunas noticias. Colocas un modelo y aquí podías hacer un encerado diagnóstico, lo mandabas al laboratorio. De hecho, esto es un escáner de laboratorio, valga la redundancia. Y había algunos centros autorizados en el país de Nobel Procera que tenían toda la tecnología para escanear tu modelo y hacer una guía, para hacer las prótesis originales Procera, conexiones originales, prótesis personalizadas con un diseño increíble. Este escáner me gusta mucho, pero bueno,
Imaginemos que aquí dice, no sé, otra marca, pensemos que en lugar de decir Nobel dice Pato Donald, o no lo sé, ¿no? Porque hay muchos escáneres que son de laboratorio y son muy buenos. En lo personal, este me gustaba mucho. Lástima que ahorita esté un poquito descansando esta tecnología en México. En el mundo está vigente, pero yo ya sé que pronto va a estar otra vez por aquí. Lo más práctico y lo que ahorita es el boom con los colegas dentistas. Todo el mundo quiere hacer cirugía digital o hacer odontología digital. Y es maravilloso. La odontología digital tiene grandes ventajas. Restauraciones el mismo día, no te vas a llenar de modelos en un laboratorio o un cuarto especial para llenarte de modelos. Todos puedes tenerlos escaneados y obtienes rapidísimo esas lecturas. Y con los escáneres que se están manejando al día de hoy, puedes tener gran precisión de imágenes. Esto es como se hace. Yo estaba experimentando con un escáner que nos habían prestado y pues evidentemente se ve la mano inexperta que es la mía. Y antes de comprar un escáner, yo sugeriría, vean, pregunten, prueben, porque no todos son iguales. Que uno es más lento, que otro es más rápido, que otro le molesta el brillo de la saliva, que otro le molesta el brillo del metal, que es muy grande, no puede leer fondo de saco. Hay N cantidad de escáneres. Les repito, yo al día de hoy todavía no compro el mío, pero ya estamos, yo creo que este año ya estamos en ese tema. En lo personal, me ha gustado mucho escanear el modelo en yeso, porque como no tengo tanto tiempo para estarme sentando en la computadora, para estar, en este caso, es un diente post-extracción, para estar eliminándolo de manera virtual, seguramente cuando empecemos con el show del escáner voy a aprender a usarlo y a manejarlo mejor. Pero el día de hoy, yo agarro un fresón o un disco, retiro el diente, escaneo el modelo y no tengo ningún problema. Una vez que yo tengo el archivo STL y el archivo DICOM, yo puedo empalmar uno con otro, lo cual me está dando toda la referencia de dónde están los tejidos blandos y dónde están los tejidos duros. Esto es increíble porque en el caso de los perios, si algún perio está por aquí y me está escuchando, no me va a dejar mentir, que tener la consideración de tejidos blandos es muy importante y me va a ayudar a hacer un tratamiento muy predecible. Protecistas obsesivos como yo, en el caso de hacer perfiles de emergencia, mido exactamente dónde están mis cenits y puedo planear dónde voy a poner esos perfiles de emergencia. Y una vez que tengo estos dos datos, yo puedo generar guías quirúrgicas de fresa inicial o full guiado, o solo, son los dos tipos de guías, perdón, de fresa inicial o completamente guiado. Hay un protocolo donde no aplica el escaneado intraoral o un escaneado del modelo en yeso. ¿Cuál es este protocolo? El de doble barrido, y eso es con tomografía, doble barrido tomográfico. ¿Por qué? Porque para poder yo tener una consideración o armar en el programa, yo necesito tener un tripodismo. ¿Qué es el tripodismo? 3 puntos donde tenga las referencias. Llámese un diente anterior, un posterior, con 3 dientes que yo tuviera, yo podría tener una referencia fidedigna y empatarlo, haciendo con escaneado de laboratorio o intraoral. Si no tengo ningún punto de referencia que son los dientes, yo lo que necesito hacer es una tomografía doble. ¿Cómo lo hacemos? En la prótesis del paciente ponemos unos marcadores de gutapercha que no pasen el grosor del acrílico de la placa, solo de manera superficial. Pongo unos puntos de gutapercha y estos puntos vamos a ponerle la placa al paciente. Hacemos un escaneado con la placa al paciente. Si se fijan dónde se ven los puntos, 1, 2. Otra cosa que tiene que ser, no debe coincidir este con este. Tienen que estar en diferente posición para que vaya siendo como una contraseña, como una clave de una llave que se va a armar. Cuando tú pones el software, cuando metes tu tomografía al software, va a detectar los puntos que tiene y se va a armar, van a empatarse perfectamente bien. Entonces, punto número 1, el paciente entra con la prótesis.
Y es como este caso. Ahí estamos haciendo un escaneado. Es el hospital de la Vena en San Luis, donde está este tomógrafo. El paciente está acostado. Ponemos su prótesis inferior y es como va haciendo esa tomografía. No se ve ahí la prótesis. Después vamos a hacer el segundo barrido o segundo escaneado, que es la prótesis. Tiene que estar completamente en posición a como estaba cuando el paciente la traía en boca. Y aquí tenemos la prótesis. Está en unas esponjas radiográficas y está, si es superior, tiene que ir con las caras oclusales viendo hacia los pies. Si es inferior, las caras oclusales tendrían que ver hacia arriba, hacia la cabeza del paciente. Es como va limitando el radiólogo esta prótesis y obtenemos esta imagen. Entonces, aquí es donde funciona esa especie de llave de combinación o la combinación que hemos hecho. El software, cuando yo cargo mi tomografía, va a leer dónde están esos puntos y lo va a armar. Protocolo de doble barrido con dentición terminal. Este protocolo de doble barrido con dentición terminal es más complejo, bastante complejo. ¿Por qué? Yo tengo que llevar mi micromotor al tomógrafo, tengo que estar yo en el tomógrafo. En este caso de doble barrido, yo acompaño a mi paciente al tomógrafo. No puedo decir, vaya a que le hagan la tomografía y regrese. Esto no funciona así. ¿Por qué? Porque el radiólogo no sabe cómo va la prótesis y más si tenemos dientes que vamos a quitar el día de la cirugía. ¿Cómo lo hacemos? Aquí lo vamos a hacer al revés. Antes de escanear al paciente, tengo que escanear la prótesis sin que yo le corte nada. Y es lo que tenemos, es la misma imagen que vieron hace rato. Y se obtiene una prótesis completa y entera del paciente. Yo en el tomógrafo tengo que llevar mi micromotor, discos de corte, y la sección que yo corto no debe tener ningún punto de gutapercha de esa llave de combinación que hicimos para que el software lo lea. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4 y creo que por acá 5. Tengo como 6 puntos, pero todo este sector anteroinferior no tengo nada. Yo obtengo una forma digital completa y cuando pongo esto en el paciente, embona perfectamente bien. Vean cómo se ve aquí los márgenes empalmados sobre los dientes que vamos a quitar. Hablando de precisión, hablando de una, pues sí, de precisión, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué tan exacto va a ser este movimiento que estoy haciendo? Recuerden que yo aquí estoy un poquito al tanteo porque no sé cómo va a quedar mi reborde. Puedo tener mucha precisión, pero sí una ligera divergencia a lo planeado. Y tengo que ser consciente de eso y trabajar de manera muy cuidadosa. Una vez que tengo estas lecturas, ¿cómo lo voy a llevar de lo digital a lo real? Esta es mi planeación. Es la planeación que tengo de otro caso. Y es importante, esto es un encerado, lo que era Procera, esto lo hicieron en un centro Procera, se logra ver ahí la cera un poquito, todavía no era lo actualizado, es un video viejito. Veo la posición de mis implantes, usábamos todavía trilobulares. Punto número 1, me voy a regresar. Una vez que yo ya tengo decidido dónde va a ir mi implante, la anchura, la altura, el grosor, yo aquí veo, por ejemplo, que tengo que regenerar, tengo un margen, en el software me dice, me pone un margen como un campo de fuerza, que es una zona de seguridad. Mide 1.5 de la pared externa del implante y del ápice mide 3. Es para evitar una compresión del nervio dentario. Cuando me pone alertas, tengo que tener ese cuidado. Entonces, yo aquí tengo que saber si voy a meter un implante más pequeño, si voy a hacer algún tipo de regeneración, distracción cortical, etcétera. Pueden ser varias cosas. Una vez que yo he decidido y
veo dónde tengo mis zonas de riesgo, puedo decidir si vamos a regenerar, etc. Me va a aparecer en mi pantalla de mi software esta pantalla. Si yo quiero que Nobel haga la guía, le ponemos Nobel. Si yo quiero fabricarla yo mismo, pues ponemos otro. Una vez que está esto, ponemos Next. Empieza a generarse la guía quirúrgica y obtengo esto. Si no me gusta, lo puedo editar. Y luego me aparecen estas leyendas. Aquí es donde creamos la orden, lo enviamos o aprobamos para más tarde. Me aparece esta pantalla donde me dice la guía quirúrgica y todo lo que yo puedo usar. Puedo pedirlo a mi distribuidor de Nobel o puedo hacer solo la guía quirúrgica. Una vez que yo le pongo enviar, empiezan estas flechitas a estar subiendo y bajando. Me pone que lo está enviando y acá hay una barra de progreso. Esa barra de progreso, cuando se termina, ahí está cargando la barra, y una vez que se llenó, desaparece y me pone que está recibido. ¿Qué es eso recibido? Lo sube a la nube y hay un peaje, por así decir, donde van a cobrarme la transportación de esa guía para que yo la pueda generar. No es un precio significativo, realmente es muy, muy económico. Si tú la mandas a procesar, se va a tardar un poquitín más, pero tengo la ventaja de hacerlo en casa, de que puedo operar el mismo día. Solo tarda una media hora en estar disponible, es muy económico, es muy rápido, es sumamente rentable. Esto es un precio tentativo. Siempre Nobel México tiene ahí sus promos, por así decirlo, ¿no? Una vez que la guía está terminada, esto fue una guía pedida directo a Nobel, cuando la guía está terminada, me pone finalizado y este camión que quiere decir que ya está en envío. Cuando los hago de manera local, es con una impresora 3D de resina líquida, y es como salen. Hay que quitar soportes, etcétera. Hay que trabajar un poco en ella. Realmente no es tan complicado. No vende esta marca, yo no vendo esta marca, yo solo lo pongo porque es la impresora que yo estoy usando. Realmente estoy muy a gusto con ella. Esta me la recomendó un buen amigo y no tengo queja al respecto. Es barata, funciona bastante bien, podemos hacer diferentes guías. Esta es una guía quirúrgica que se fabricó en algodones con una impresora de la gente de algodones, pero básicamente es para que vean cómo es que sale. Cuando hablaba de los anillos nos dan muchísima precisión a la hora de operar. Los anillos son importantes y los anillos de Nobel tienen un buen diseño. Tienen una especie de canal que va a agarrar el cemento como si fuera un botón. La guía quirúrgica de Nobel tiene otro canal a esta misma altura que permite que inyectes una resina de manera sencilla y puedas tener una guía muy estable. Hay algunos sistemas que me llamó la atención, que te anuncian en redes sociales, que es muy sencillo porque no hay anillos. Está maravilloso. Si les funciona, está increíble. Pero yo les voy a decir por qué a mí sí me gustan los anillos. Primero, la literatura que hay al respecto que te habla de la máxima precisión. Y esto ponen las guías de ellos, ponen su marca, obviamente lo quitamos, los que lo conocen sabrán cuál es, no voy a decir marcas, y ponen las guías de nosotros, de Nobel, anillos. Es bien importante. Si ustedes se ponen a pensar, una guía quirúrgica que está anclada, que tiene pines de fijación, yo tengo mi mano derecha y mi mano izquierda disponibles para operar. Una guía quirúrgica que no tienes unos pines que te estabilicen esa guía, te vas a quedar manco. ¿Por qué? Porque una mano tuya tiene que estar presionando firmemente y donde estás incrementando las variables para el fracaso. ¿Por qué? Porque al momento que estás incrementando esas variables, ¿qué quiere decir? Tú puedes presionar más con un dedo que con otro. No te das cuenta si estás moviendo tu guía, haciendo un movimiento de tipo sube y baja, y tu cirugía no es de precisión. Entonces, al no tener anillos metálicos, no tienes una guía adecuada por donde pasa tu implante y esa tridimensionalidad puede verse afectada. Hay artículos que te hablan acerca de eso en simulaciones virtuales,
¿Qué es lo que se hace? Hay muchos artículos. Yo recuerdo, hace tiempo yo buscaba artículos de cirugía guiada y no había tantos. Y afortunadamente, al haber tantos sistemas al día de hoy, hay mucha literatura al respecto, pero todos convergen en que puedes tener cierta desviación tridimensional cuando hablas de los ejes. El eje X es el central, Y y Z son los laterales, por así decir, y hacen pruebas sobre cilindros de, de resina, poniendo anillos y no poniendo anillos. Y la posición vertical solo la puedes lograr con anillos que te sujeten la fresa o que te limiten la fresa al momento de tus movimientos. Cuando no hay un anillo metálico, puedes hacer grandes desviaciones, lo cual no sabes si se te va a ir. En el caso de un maxilar inferior, te puede ir a la glándula sublingual, o puedes fenestrar o hacer licencias solo por no tener un anillo. Y si lo hacemos de la forma que les decía antes, flapless, es la peor forma de operar, porque si yo sé que tengo diferentes variables, tengo que controlarlas, tengo que tener ese control y una de ellas es la vista. Entonces, este, por ejemplo, es un artículo de la precisión de implantes unitarios con cirugía full guiada y comprado con mano alzada. Y te habla acerca de esa desviación. Entonces, básicamente esto lo ponemos porque aunque tú tengas muy buena mano, lo único que te va a ayudar es la cirugía guiada con anillos. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de estos anillos. Cuando yo diseño mi templete quirúrgico digital, yo puedo ver que se logra ver ese canal que les he platicado en la parte interna. Hay un tubito donde yo voy a inyectar el cemento. Esto es lo mismo que vista digital llevado a 3D y sin anillos. Y cómo colocar los anillos. Tienen que embonar, tienen que entrar fácilmente, sin andar desgastando. Hay un sistema que tiene Nobel donde vas a poder estabilizar ese anillo y nos damos cuenta en ese tubito cómo se va posicionando. Este anillo está más por debajo, este está más por arriba. Aquí tuvimos un pequeño detalle que ahorita se los voy a explicar. En el sistema para fijar los anillos de Nobel, tenemos una especie de cilindro guía que va a pasar va a pasar de lado a lado, va a agarrar un análogo y va a estabilizar este anillo. Es decir, esta porción va a estabilizártelo en la manera oclusal. Acá tu análogo te lo va a estabilizar en la posición apical. Destruyendo y entendiendo cómo es que funciona el sistema de fijación de anillos de Nobel, me puse a partir guías quirúrgicas antiguas originales de Nobel para ver cómo es que funcionaba. Nos damos cuenta que hay resina, la que quieran. Vean cómo hacen una especie de salvavidas alrededor del anillo y se aloja exactamente en el canal del anillo. ¿Qué veo aquí? Residuos de sangre de cuando operamos. ¿Qué quiere decir? Que no hay ningún sistema de adhesión de la resina al anillo. Esto es solo una resina que te ayuda y te sirve como un vil empaque. No es para hacer odontología adhesiva. Y cuando yo reviso en la guía quirúrgica que he partido, me doy cuenta que la otra porción de la resina queda exactamente en ese canal. Y vean que hay una filtración de desechos del día de la cirugía. Quiere decir que tampoco hay ningún sistema adhesivo, lo cual deducimos es una forma muy sencilla, muy simple de poner los anillos. El anillo colocado en la guía, vean cómo se ve la resina, cómo es que embona, haciendo una especie de botón, de un ancla tipo botón. Esto es como tornillo cicatrizal largo que estabiliza de manera oclusal el anillo. El anillo queda en la guía y estos canales son los que se rellenan de resina. Eso está montado sobre un transportador que es este y lo mantiene fijo y lo que termina de remachar es un análogo. Vamos a ver el sistema más de cerca. Cuando yo veo esto, ¿qué pasó? Quiere decir que mi laboratorio me le puso unos pines en esta zona y puede ser que algo me esté estorbando. Hay que tener cuidado con eso. Usar cementos duales, yo empecé usando cementos duales, es bueno, te ayuda, porque algunas zonas puede ser que no llegue la luz, pero siendo honestos, puedes meter una resina fluida. Si tienes una resina transparente, no tienes ningún problema. Una resina fluida común y corriente, inyectas y va a rellenar sin problema.
El sistema de fijación de implantes. Primero vamos a llamarle un healing. No es un healing, es un tornillo que te estabiliza el anillo ápico coronalmente. Después tienes tu anillo. Hay un cilindro guía donde este anillo lo metes en la porción delgada. Vas a meter el tornillo a través de esto, lo va a abrazar, lo va a presionar de arriba hacia abajo. Y por último, un análogo común y corriente. Y con esto tienes estos elementos. El, el healing largo, presionando al anillo entre la guía en la parte coronal y la parte apical. La parte apical te lo sostiene esto y el análogo termina cerrando todo el sistema. ¿Cómo se ve cuando lo voy a colocar? No tengo anillo, tengo la resina de la guía. El anillo está estabilizado con ese cilindro guía. Vean lo que se ve. Con mi healing largo lo coloco y voy presionando. Y eso queda perfectamente estable, completamente al ras de la guía. Este es como se ve el complejo ya armado. Eso me permite una gran estabilidad y predictibilidad. Como se ve un 3.5 y un 4.3. Y estos son los errores que debemos de cuidar. No poner soportes en la parte interna o en la parte oclusal de donde va a pasar el anillo. Si tengo esto, evidentemente mis variables incrementan para el error porque yo tengo que fresar y esa posición tridimensional que ya estaba calibrada, la estoy perdiendo. Otro de los temas para hacer cirugía guiada es que tenemos que tener el kit ideal. En el caso de Nobel, las fresas son 10 milímetros más largas que un kit de fresas convencionales. Esto me deja una pregunta. ¿Puedo poner segundos molares con cirugía digital guiada? Si tu paciente abre como un hipopótamo, puedes ponerles un tercer molar con cirugía guiada. Si tu paciente no tiene apertura tipo hipopótamo, va a ser muy complicado. Hay trucos que puedes usar y yo he puesto en segundos molares, no me emociona mucho, pero siendo honestos, es una complicación. ¿Por qué? Porque tu presa es muy grande y la apertura de tu paciente es limitada. Nobel maneja un sistema de reductores para 3.5, 4.3, para 5 y para 5.5. Y estos van dependiendo de la fresa. Es muy sencillo este sistema. Por ejemplo, si yo fuera a poner un implante de 3.75 o de 3.5, yo ya sé que tengo que tener esta fresa con este reductor, esta fresa con este reductor, y así voy avanzando. Si es de 4.3, este reductor con esta fresa, este reductor con esta fresa, puedo omitir esta fresa e irme directamente acá. Todas las charolas de Nobel tienen un acordeón. ¿Qué es este acordeón? Es si tengo un hueso blandito y yo voy a poner un 3.5, aquí me dice la fresa número 2 y si acaso la 3, que serían esta y esta. Es súper fácil considerar este fresado. Vean las fresas que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fresas. Con esas fresas nunca tienes que llegar a la última fresa. Esto es para un implante de 5.5, por así decir. Miren acá. Y en hueso muy denso. Es la única que considera la fresa número 8. Pero si voy a poner un implante de 3.5, solo ocuparía 2 o 3 fresas, depende del caso. Este es el kit de Parallel. Es muy buen kit, es muy buen implante y está sumamente amigable y predecible. Con los anillos, regreso al tema de los anillos. ¿Por qué insisto tanto en los anillos metálicos? Hay una serie que seguramente muchos vieron que se llama Juego de Tronos. No sé si hayan escuchado, perdón, si hayan leído el libro. En el libro, cuando empieza el prólogo, yo soy de esa gente loca que le gusta leer el prólogo, y dice George Martin, en los pequeños detalles vive el demonio, y este libro está lleno de demonios. Y me gustó esa frase, ¿por qué? Porque en lo que hacemos, en la cuestión de cirugía guiada, hay muchos demonios. Y si no cuidas cada detalle, esos demonios llaman a sus amigos y es una pachanga de los 1000 demonios y te metes en un gran problema. Vean esto. Cuando empezaba a usar el sistema de cirugía guiada de Active y de Parallel, es diferente al de Replace, que lo usé por muchos años.
Y de repente no medimos bien la fresa que me tocaba. Y la fresa pongo una más ancha que el reductor que me tocaba, iba en esto. Es rebaba del metal. La logro ver, me doy cuenta. No entró. Si la fresa no entra suavemente, algo estás haciendo mal. Tienes que tener cuidado. Y si tú fresas sobre acrílico, ni te vas a dar cuenta que salió una rebaba. Y vas a tener una variable todavía mayor, más grande. Este es otro sistema que se usa, no es de Nobel, pero me gustó documentarlo. Es de una amiga de algodones, donde ellos tienen esta llavecita y tienen un tornillo que entra como un cilindro guía que entra como un tornillo. Pero si tú solo llegas y lo roscas y el día de hoy andas un poco de malas y le apretaste un poco más, pues qué profundidad a pico coronal vas a poner. Si te está hablando el amigo de al lado mientras estás poniendo los anillos y no te das cuenta que lo metiste ligeramente angulado, te va a quedar literalmente angulado. Si yo agarro una botella de taparrosca de agua y mientras estoy hablando con ustedes la trato de tapar, puede ser que la tape bien o puede ser que la tape chueca. Eso es lo que sucede. Acá es como una especie de taparroscas. Colocan ese anillo y a presión lo van roscando. Yo lo que veo es demasiadas rebabas, veo que no queda sentado igual en todos lados. Entonces, yo aquí tengo la variable de profundidad y tridimensionalmente si es mesial, lingual, apical. No digo que sea malo, pero yo entiendo que aquí, cuando mi cirugía tiene que ser muy exacta, y si me he descuidado al momento de poner el anillo, ya no es tan bueno. No es tan bueno. Entonces, pero no es malo porque es una guía quirúrgica. Yo entendería que si uso estas guías, es un sí o sí abrir un colgajo y estar fresando y revisando cuidadosamente lo que hago. Si es una guía, si funciona. Vemos diferentes alturas en los anillos y diferentes residuos en los anillos. Esto yo no sé cuál es la verdadera altura donde tiene que quedar. Vemos el cilindro o la parte del anillo de acrílico, veo una gran distancia de aquí hasta acá y acá se ve más pegado. ¿Cuál es la verdad? No lo sé. Solo es una idea. Algunos casos podemos hacerlos cirugía flapless. Realmente puedo decir que ahorita es el 5 a 10% de los casos en la clínica, pero una cirugía de ese tipo, que está muy predecible, sí lo puedo hacer. Y tengo buenos resultados. Esta es la planeación previa y esta es la radiografía de cómo queda. Realmente cirugía digital guiada es implantes de precisión, agujeros de precisión. Pero insisto, cada vez me despego un poquito más de hacer cirugía flapless. Los principales errores. ¿Por qué no puse aquí principales errores o complicaciones? Hay un amigo, es un ingeniero que me atiende la computadora, cualquier bronca que tiene mi computadora, ya es el que la revisa. Él me dice, el principal error de la computadora o la principal complicación de la computadora se encuentra entre el teclado y el asiento. Oh, sí es cierto, soy yo. Y eso mismo pasa en cirugía digital guiada. Por eso no pusimos ninguna imagen ni ningún dato. Pero el principal error en la cirugía guiada se encuentra entre el teclado de la computadora y el asiento. Eso recuérdenlo. Tienen que tomarse su tiempo y revisarlo y dejar de ser el error, ser el facilitador para que esto funcione. Vamos a unos casos clínicos, creo que ya vamos un poquito sobre tiempo. Este caso ya los he presentado en otra ocasión, pero no lo había presentado completo, la señora no lo habíamos terminado, pero es un caso donde ahorita que les he platicado cómo es que abordamos ahora con colgajos, tratando de evitar el flapless, es un caso de cirugía guiada un poquito más complejo, porque es un caso con post-extracción, mismo software del DTX, estamos revisando diferentes cosas, vemos los dientes que nos quedan, nuestro escaneado, si se dan cuenta, fue un modelo. Puedo hacer una planeación de los dientes en 3D. Un laboratorio Procera puede imprimirte esos dientes y usarlos como provisional. En este caso, si se dan cuenta, los anillos no están completamente envueltos en la resina. Yo esta guía la mandé a hacer directo a Nobel por precisión. Aquí quería mucha precisión.
Es un paciente que estaba tomando bifosfanatos y yo realmente tenía un poco de preocupación. No estaba ya vigente con los bifosfanatos, dejó un buen tiempo de tomarlos. No tengo tanta experiencia porque sé que a veces ese comentario va a generar más preguntas de bifosfanatos. No soy el maestro de atenderlos, pero lo que les puedo decir, en otros casos que he atendido gente que estuvo en terapia de bifosfanatos, donde se supone que ya se pueden operar, he tenido resultados muy adversos. Siempre que operas un paciente con posextracción, puedes perder un 20% de hueso. Y en el caso de un paciente con bifosfonatos, en el caso anterior que les platico, perdimos mucho más del 20% y tratando de ser cuidadosos. Entonces, ¿por qué les comento esto? Considerando eso, que la señora ya había dejado sus bifosfonatos como un par de años, yo siempre tengo un poco de temor, la verdad. Dejo sumergido mi implante, pensando en que pudiera reabsorberse más hueso del que está descrito, y tuve completamente resultados distintos. Bueno, esta es una tabla, si quieren sacar una captura de pantalla, esto me lo pasó un buen amigo de Michoacán, de cómo medir los riesgos, y es como se pide el estudio en picogramos. Son las fotos de la paciente. Este diente no nos servía, no nos funcionaba para nada. Podíamos hacer alargamiento, etcétera, no nos funcionaba. Este otro, aunque se ve con un remanente muy pobre, se pudo hacer un alargamiento de corona y poner una restauración. La señora no quiso que le cambiara nada de lo que tenía. En lo personal, yo hubiera querido quitar todo. Está, para mi gusto, no está muy bonito ni muy saludable. La señora solo quería su puente anterior. Cuando yo veo que tengo esto, tengo dos opciones. O corrijo mi escaneado, es decir, recortamos un poco para que haya acrílico. ¿Por qué no se genera acrílico? Hay una alerta que me dice que está pegando el encía. Pero yo sé que mis amigos de Nobel, aunque yo les mande eso, me van a mandar algo muy exacto y muy preciso porque ellos lo van a compensar con sus máquinas. Y eso es lo que manda una guía original de Nobel. Son magníficas. Las guías de Nobel no tienes pierde. Es precisión o precisión. En esas variables que platicamos, una de las variables es tipo de confección de tu guía. ¿Cómo confeccionas tu guía? Yo sé que todo esto que estaba abierto en resina, a mí no me iba a salir. Y para una precisión adecuada, lo mandamos directo a Nobel. Se llega de la cirugía, hacemos la extracción, levantamos un colgajo, el tejido no es tan generoso. Y si revisaron en la tomografía, en ese video que teníamos, había una lesión periapical. Esa lesión periapical se retira ese mismo día, se hace una pisectomía, hacemos la cirugía guiada, muy exacto que nos queda. Si se dieron cuenta, levanté colgajo, levantamos un colgajo grande que me libere y podemos operar a través de esto. Usamos los implantes, caray. Usamos los implantes, los Nobel Active TI Ultra, previniendo también cualquier situación. Sí lo dejé sumergido. ¿Por qué? Por miedo a resultados adversos. Se puso hueso, membranita creos, y pusimos un injerto de tejido conectivo. Cerramos. Y 4 meses después, tengo hueso increíble. Tengo que jugar al minero. Tenemos muchísimo hueso. Me queda súper profundo. ¿Es una complicación? Sí, pero no. Simplemente tenemos más de lo que esperábamos, lo cual no es malo. Diría la esposa del exgobernador de Veracruz, sí merezco abundancia, sí merecemos abundancia en hueso. Y para no andar conectando y desconectando en zonas tan profundas y perder el tejido que ya tenemos, que tenemos muy buen tejido, decidí meter el aditamento On One. El On One tiene diferentes cosas magníficas o maravillosas. Una de ellas es que no tengo que desconectar directo a plataforma del implante. Es como una interfase, pero no es su función, tiene otras funciones. Esto te permite un buen sellado biológico. En un lado metimos uno más cortito y en otro uno más largo. Es como se ven en boca. Vean que el que metimos más largo todavía me queda sumergido. Lo ideal es que ese mismo día hubiera hecho provisionales. No tenía el encerado diagnóstico. No esperaba encontrar tanto hueso, aunque ya habíamos tomado radiografías. Mando a hacer un encerado diagnóstico y con eso hago mis provisionales.
Usamos temporales de titanio opacados con este material. Como se ven en boca, hemos mandado un poco de tejido hacia el vestibular. Los primeros provisionales, siempre le digo a mi paciente, son feos. Eso siempre lo tiene que saber, son feos. Empezamos a jugar y manejar tejidos. En este caso, hicimos cosas más osadas, un poquito más atrevidas. Jamás de los jamases yo haría un perfil de emergencia que sobrepase mis 90 grados. Si sigue mi cursor, siempre trato de hacerlo suavemente y que vaya abriendo poco a poco. Si tú sobrepasas los 90 grados en una conexión directa a plataforma, vas a migrar tu encía, vas a hacer una fenestración, dehiscencia, etc. Y todo tu trabajo ya no va a servir para nada. Como vamos viendo, los provisionales de implante y un lateral no son bonitos, pero me están dando el acondicionamiento de tejidos. Vamos a mover un poquito más este margen, lo quiero un poquito más arriba, porque si se fijan, se ve caído comparado con el otro, con el póntico. Más o menos donde yo lo quiero subir. Quitamos la resina contaminada, pongo un poquitín de adhesivo, con la técnica de Oscar González, de poner resina fluida sobre cara vestibular. Y esto es lo que les decía, jamás había hecho algo que sobrepasara 90 grados. ¿Qué me permite hacer esto? El on-one, el hecho de no estar desconectando directo de la plataforma, puedo hacer algo un poquito más osado, cuando yo siempre me restringí por eso y tratando de hacer menos de 90 grados. Vemos mis márgenes, vino 2 semanas después, como se ve, una encía con puntillo de cáscara de naranja, una papila no muy mona, y vamos a retirar el provisional, porque es este video, para ver la unión hemidesmosomal, cómo se arranca. Parece una pequeña babita, pero es la unión hemidesmosomal, cómo se va arrancando. Esto es un tema importante porque cuando vemos una microvascularización, hay de 15 a 30 capas celulares en esta zona del epitelio de unión y eso puede generar un sangrado. Y es muy cómodo echarle la culpa al paciente de que sangró porque nosotros violamos ese espacio. Perdón, porque sangró porque el paciente no se lava. Pero la verdad, en muchas ocasiones, con una higiene bastante buena, somos nosotros los que le arrancamos esas capas celulares. Por eso sangra. Impresiones, personalizamos, cómo lo hacemos, tomo la impresión, y hasta aquí es lo que habían visto en I+D. Cuando se viene el puente, tomamos la impresión y 2 piezas más. Después, ustedes ya no vieron toda esta secuencia, quitamos el puente, es el día que vamos a poner el puente. Y este video se ve todavía más claro, esa unión hemidesmosomal. La encía, vean el rosa pálido, no se ve nada enrojecido, una papila un poco más estable. Esto es un caso de un paciente que está saludable. La higiene mejoró increíblemente. Yo quiero ver si sigo viendo ese sangradito y ese arrancamiento. Siempre en la parte de epitelio de unión es donde puedo ver ese sangrado. Lo quitamos de manera súper suave con una pinza de curación. En este caso metimos los dedotes. Lo vamos aflojando. Vean cómo se ve esa especie de britas. Y terminamos con ese sangrado, cuando el paciente tiene muy buena higiene. Son las pruebas que nos llegan del laboratorio. Ese perfil de emergencia usado, aquí se ve en el PMMA. Lo probamos. Queda perfecto. Vemos las conexiones de on-one, como es una más larga, con su aditamento Universal Base. Esto me lo manda un buen amigo Tomás en Cancún, me lo manda San Luis. Es circonio con porcelana estratificada. Bien cuidado, bien sellado. Y es el día que ya colocamos. Ponemos el puente y obtenemos estos resultados. Se ve mucho mejor. Radiografías, como se ven. De tener esto, logramos tener esto. Grosores de tejido. Y todo estuvo calculado y previsto mediante cirugía digital guiada. Tenemos otro caso clínico. Es un caso clínico de 6 implantes. No sé si nos alcance a verlo. No sé si esté Toño o Lupita o Diana. Son las 11. No sé si podemos verlo o ya lo omitimos. Adelante, doctor, no se preocupe.
Ok, entonces vamos a ver, repito, el otro caso. Último caso. El caso que a todo el mundo nos gusta. Un caso de cirugía digital guiada. Esta paciente la atendimos hace muchos años, yo todavía no ponía implantes. Ella tuvo diferentes problemas en su... Cuando la atendimos, yo solo rehabilitaba, yo no colocaba implantes. Pero vemos tremendas pérdidas de hueso. ¿Qué sucedió? Higiene. Lo más fácil es echarle la culpa a la higiene. Pero aquí fueron problemas de oclusión, de paralelismo, de divergencia. Ella tuvo, le secuestraron a su marido, tuvo varios problemas familiares. Uno de ellos, el más grande, fue el secuestro del marido y la extorsión. Y empezó a bruxar. Y esto, insisto, lo hicimos hace muchos años. Yo no fui el de los implantes, yo no hacía todavía cirugía. Y esto fue uno de los casos que me orillaron a estudiar cirugía digital guiada, que es lo que había en su momento. Y realmente estoy muy feliz con eso, no me arrepiento, tenemos casos más predecibles. Cuando la señora llega con nosotros, nos damos cuenta que el implante tridimensionalmente estaba un poco vestibular desde siempre y vemos toda la pérdida de tejidos, vemos el frenillo, varias cosas que no se consideraron. Vemos dientes fracturados. Imagínense una persona que está pensando en que si su esposo va a regresar vivo a casa o no, si ya le sacaron todo el dinero habido y por haber. Entonces está bruxando y está fracturando todo. Retiramos el implante y vean los anteriores, cómo se quitan, todo fracturado. No hay manera de conservar nada. No podemos conservar nada. ¿Qué le hacemos? ¿Le ponemos placas a la señora? Pues sí le pusimos unas placas de manera temporal, en lo que sanaba, quitamos todo, regeneramos con hueso, membrana y algunos biomateriales diferentes. Para los que no habían visto cómo se quita un implante, este es el proceso de quitar un implante. Nobel tiene un kit que se llama Retrieval Tool. Es buenísimo para retirar implantes. Vean cómo se ponen en sentido inverso y ahí viene el implante. Vean, está contaminadísimo. ¿Sí? Ahí, perdón, la vibración del video, es con teléfono. Y esto es lo que tenemos. Pues bastante dañado. Metimos un biomaterial, este lo vende otra casa comercial, en donde no íbamos a ocupar mucho el hueso. Regeneramos, suturamos, y por alguna situación, no sé por qué no tenemos las fotos de la cirugía, pero tenemos la planeación. Vemos el hueso como se ve, tenemos un mejor hueso, más estable. Vemos buenos grosores, una altura adecuada, no son increíbles, pero nos ayuda mucho. Yo puedo ir previniendo los perfiles de emergencia con la cirugía guiada, con el software de DTX, donde va a emerger esa especie de, no es cantilever, pero es como un chaflancito, donde podría estar en relación a una prótesis. Yo aquí veo qué implantes voy a ocupar, qué aditamentos voy a ocupar, la angulación que voy a meter, del tipo de implantes que voy a meter. La cirugía guiada no está, pero uno de los temas importantes, la guía quirúrgica, no la desechen. Quítenla o deséchenla hasta que ya descubrieron sus implantes y provisionalizaron. Yo voy a ocupar la misma guía quirúrgica para abrir colgajo y ver dónde están mis implantes. Previamente hicimos pruebas de una prótesis y es el día en que descubrimos implantes. Tuvimos tanto hueso que tenemos que quitar hueso y nos damos cuenta como nuevamente las perezas pueden desgastar metal si te cargas de forma diferente, ¿no? Quitamos hueso excedente, ponemos aditamentos multi-unit. Vean cómo hay hueso por encima de los implantes. Esta tapa que hemos rayoneado para descubrirla, esta tapa se va a la basura, nunca más se vuelve a utilizar, porque todos estos rayones pueden alojar proteínas para proliferación bacteriana y te puede dar una contaminación desagradable cuando todo estaba correcto. Un multi-unit lo pedimos equivocado y no lo pusimos, dejamos un cicatrizal, pero esto nos dio un feliz accidente. ¿Qué es eso? Conocimos el multi-unit shield de Nobel, lo pusimos a prueba comparando con los otros 5, lo colocamos, como se va viendo, hicimos un provisional y pusimos la prótesis fija de manera provisional, la convertimos, dejamos todas las superficies lisas para que no hubiera
acúmulos de alimento. Y cuando viene la paciente y retiramos la prótesis, ¿dónde tengo más tejido? Tengo 5 aditamentos multiunit convencionales y tengo un chile. ¿Dónde tengo mayor calidad de tejido? ¿Dónde está el dorado? Hay un artículo de Giacomo Fabri donde te habla que esta tecnología de Shield, que está anodizada, es por eso que está dorado, te puede generar hasta un 25 más de encía de lo existente. Si yo mido el grosor de aquí a acá comparado con el otro lado, vean cómo tengo una encía más pobre y más lastimada. Aquí la encía trata de abrazar, trata de envolver siempre el aditamento. Hay más encía. Pareciera que el implante me quedó más sumergido, pero no, es la calidad de encía que se genera. Y bueno, retomando un poquito la cuestión protésica, esto quito la prótesis e inmediatamente tomo la foto sin limpiar nada para ver dónde se acumula alimento y dónde podemos mejorar esa prótesis. Esto es lo que tenemos. Y procedemos a una impresión analógica. Ya tenemos con Nobel impresiones digitales, pero si no tengo escáner, de nada me sirve. Es el protocolo de impresión analógica, ferulizas, cortas, pegas y tomas tu impresión. Tomás me manda esto, que es el laboratorio. Vemos la línea de la sonrisa, la oclusión, cómo se ve en boca. Yo le indico al laboratorio algunas zonas que quiero que se llenen más, no quiero que queden huecos, cómo se ve una vista oclusal. La mordida, la señora no quiso que tocara estos de abajo. Yo quisiera mejorar las condiciones, pero ella no quiere que toque los de abajo. Y esto es lo que me manda el laboratorio. Es una prótesis circonio con porcelana. Vean nuevamente cómo se ven los tejidos alrededor de los multiunit convencionales comparados con el dorado. Colocamos y esto es lo que obtenemos. Y es un caso cortito, y es para ejemplificar qué es lo que tenemos y qué se puede hacer. La cirugía digital guiada al día de hoy tenemos muchos alcances, implantes inmediatos, implantes diferidos, con colgajo, sin colgajo. Mi sugerencia es hagan colgajo siempre que se pueda. En algunas ocasiones podemos omitirlo cuando tenemos mucho tejido y mucho hueso. Podemos omitirlos porque aunque tengas ligera divergencia, te va a ir bastante bien. Y pues bueno, ya me llevé unos 8 minutos más. Les agradezco su paciencia a mis amigos de Nobel, de I+D, a Diana, Toño, Lupita. No sé si hay preguntas por ahí.